Influyente de la radio, las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. El primero de mis invitados en arribar al estudio, si mi teleobjetivo está en perfectas condiciones, es el señor doctor don Felipe Urbano de Lara, catedrático de la Universidad Flaxo y ilustrado comunicador social, escritor. Nos sentimos muy halagados con su presencia. Hola. Hola, Fernando. Mis invitados están arribando al estudio. Me faltaría solamente Carlos Solines, atrasadón que es él, para que les vaya conociendo a mis invitados en cuanto a puntualidad. Diego, bienvenido. Le deseo lo mejor de lo mejor en sus nuevas actividades, un nuevo compañero que se integra al staff de noticias de la cadena Democracia. Bueno, pues la asambleísta Cristina Reyes, quien tuvo que librar una batalla desigual en el escenario cameral de esta víspera, nos acompaña, pero siempre admirando su pundonor de mujer, sus agallas y bueno, los contenidos que maneja su conocimiento del tema. Hay conocimiento en el tema, ha hecho un seguimiento prolijo de todos los episodios que se han venido dando y anoche estaba revisando documentación. Créanme que, por lo menos en peso, que es puro intelecto, el peso es incuantificable de lo que se ha escrito sobre esta trama de corrupción, con una serie de asociados que están pasando este momento de agache, pero son asociados a la corrupción desde hace rato. El diario La Hora dice esta mañana 242 millones se fueron por el poliducto. Quieren destacar que la obra costó muchos millones más de lo presupuestado de acuerdo con la Contraloría. El exministro Fernando Santos Albite, voy de a poco presentando a mis invitados. Muchísimas gracias. Exministro, bienvenido. Usted dirá lo que le corresponda y le nazca decir, con la libertad que este escenario ofrece. Las únicas limitaciones es que no seamos mentirosos, como algunitos que focalizaron un informe, lo dieron por partes y aparecieron como que fueran súper entendidos en materia petrolera, energética, hidrocarburífera, y que las cosas, por su gran conocimiento, su agudeza en los negocios, las cosas para el país han salido tremendamente beneficiosas, y eso obviamente no es cierto. Les decía que yo al peso de
la investigación, la opinión, en muchos escritos, especialmente de las revistas digitales que se han armado al tenor de la prohibición prácticamente de que funcione la investigación sobre estos episodios, las construyó el gobierno anterior del presidente Correa, ¿verdad, presidente? Y le salió a usted expresidente, a usted le salió la cosa completa, macanuda, y obviamente dejó allí a un comandante en jefe. No me refiero precisamente al señor presidente Lenín Moreno, sino a un compañero de él que sigue en batalla, pero seguramente les salió bien el guión de ayer. No creo, pero nuestra gente enredada en cifras, enredada en tantos eventos que han habido, en explicaciones van, explicaciones vienen, gestos, la barra es un instrumento populista impresionantemente efectivo, ¿no es cierto? Porque usted le pone a la señora, que no me acuerdo siempre el nombre, la señorita presidenta, sí, la señorita Carrión, ¿no? Sin barra no es lo mismo que con barra. Entonces, todo San Roque ahí, no, la gente se estimula y actúa como tal, ¿no? He revisado algunas cosas y digo, ¿y lo de Coca-Cola, la joya de la corona? También se inauguró con grandes costos, inmensos costos y largos retrasos, ustedes recordarán. Estábamos también acordándonos de la cifra que el Estado por 15 contratos, óigame el público, el señor Glass no refirió estas cuentas, 15 contratos de la firma brasileña tuvieron un importe de 4.400 millones, erogaciones del Estado ecuatoriano, que es plata, deuda, sea lo que fuere, pero que nos pertenece, en obligaciones o simplemente en una especie de cash, porque no se puede decir me debes la propina, me debes el soborno, eso no se puede hacer ni decir, ¿no? Eso es cash, pues. Eso es colocación de, vía cualquier instrumento, colocación en cuentas, que Dios nuestro Señor hará la bondad de hacerle ver, si no a esta generación, un poco a la próxima, ojalá transparentar todo esto que nos han hecho durante 10 años. Aquí estaba Coca-Cola, el baile de Jorge Glass en Topic. Jorge Glass entra al baile en Topic en una corte de Miami. Esto lo escribió Roberto Aguilar de Los Cuatro Pelagatos. Finalmente el nombre de Glass saltó en el juicio de divorcio de Tomislav Topic, que se ventila en una corte del condado de Miami-Dade, en Florida. Este millonario zar de la fibra óptica, este sí es un gigante, ¿no? Un altote nomás. El mismo vicepresidente de la República le regresa a ver con respeto hacia arriba. Bueno, aquí le culpan Jorge Glass entra en el baile de Topic en una corte de Miami. Ya trataremos este tema. Aquí están. Miren ustedes. CNT y Mossack Fonseca, el buen vivir de los paraísos fiscales. Es que son una cantidad impresionante de temas. Los que escogió el vicepresidente Glass son los que le facilitaron una disertación aparentemente
triunfal. Y para los del grupo, del club, felicitable, un ídolo, este momento el vicepresidente de la República. Por eso yo me he permitido, sin más, señoras y señores, estaba leyéndole a Fernando Villavicencio, a Cristian Zurita, a los redactores de Plan B también, tienen ellos. Tenemos quintales de denuncias, de comprobaciones, de pruebas, de evidencias sobre lo que han hecho con nuestro país. Le trataron en términos éticos a la maldita sea y se confiaron mucho. Entonces les comienza a dar infartos y todo para no enfrentar las circunstancias. Señoras y señores, voy primero a alabar, porque me corresponde como varón respetuoso, alabar la forma como Cristina Reyes, la distinguida asambleísta de el partido, sin apoyo absolutamente de nadie, ¿no? Muy pocas damas de la oposición hicieron frente a una, hola, Juan Carlos Solines, a un ataque a mansalva, que más bien a los hombres, incluso Felipe les obligó a abandonar el escenario. ¿Cómo se vio en la pantalla pequeña, que ya no hay tan pequeñas, todo lo que ocurrió ayer? Pero en señal de contenidos, ¿cómo quedó la oposición? Y la gente, si bien las barras correístas, son barras bravas, aprovechadas, bien remuneradas, con toda la familia dentro del régimen, etcétera, etcétera, premiadas por la solidaridad, entre comillas. Bueno, ¿cómo apreciaste tú el evento fiscalizador, o el evento más bien explicativo del señor vicepresidente de la República? ¿Cómo le fue al señor ingeniero Glass la presentación en el Parlamento? Muy buenos días. Buenos días, gracias Gonzalo por la invitación, un gusto estar aquí a los tiempos en Radio Democracia. Y la vecindad también hay que saludar. Sí, claro, a Cristina, a Fernando y a Juan Carlos. Bueno, a mí me parece que lo de ayer muestra una decisión de Alianza País por proteger al vicepresidente Glass. Ese me parece a mí que fue, de alguna manera, el montaje que se armó, proteger políticamente al vicepresidente Glass y dar el mensaje de que él es un personaje que tiene la protección del movimiento, tiene la protección del expresidente Correa. Y esto me parece lo más preocupante, digamos, no hay una claridad, una posición política clara en el actual gobierno, en el actual presidente, frente al caso Glass. Y esto me parece a mí que es el resultado de una negociación cuyos resultados no son públicos, pero uno puede intuir que se produjo esta negociación en aquella reunión famosa entre Lenín Moreno y el expresidente Correa y todo su equipo de colaboradores íntimos, de cuya reunión salió una foto que ha sido muy comentada y muy analizada. Me parece que esa reunión fue el resultado de un manotazo que dio Correa sobre la mesa para poner las cosas en orden, y entre las cosas que puso en orden fue proteger a Glass. O sea, Glass es un personaje al cual Alianza País, como digo, el expresidente, y yo diría el presidente de la Asamblea de la Asamblea Nacional, José Serrano, van a proteger. Entonces, me parece que fue eso lo de ayer, ¿no? Un espectáculo político. Como decías tú en la introducción, ninguno de los temas que le interesa al país fue tratado. Tema de la corrupción, alrededor del cual baila la figura
de Glass siguen sin ser esclarecidos, ¿no? El hecho de que el juicio al tío de Glass se haya declarado como un juicio reservado también muestra esta actitud. Entonces me parece que es un escenario es un asunto penoso, ¿no? de viveza criolla o una, No sé si de viveza criolla, una artimaña bastante bien lograda esta víspera, cuando se valieron de eso que dicen los quiteños: negar es padre y madre, ¿no? Negó todo vínculo con el tío. no sé si sea una viveza criolla. Yo creo que el gobierno y Alianza País alrededor de la figura de Glass se siente acosado, ¿no? Porque es una figura muy débil, es una figura muy estigmatizada. Cada vez aparecen más documentos en donde la figura y la responsabilidad de Glass son evidentes. Entonces me parece que hay un intento por montar un cerco político alrededor de Glass, como digo, y eso fue lo que se escenificó ayer, ¿no? El resultado, además de un acuerdo previo entre el gobierno, Alianza País y este grupo de íntimos alrededor del presidente Correa. ¿No es mera coincidencia la plática con el alcalde de Quito y el alcalde de Guayaquil en el puerto principal? Creo que eso da otra señal. El alejamiento, digamos, o sea, yo no me meto en eso. Yo creo que el presidente, yo creo que el presidente Moreno tiene otro estilo, tiene otra actitud. Ese otro estilo y esa otra actitud van a contracorriente de lo que fue el correísmo y de lo que fue el estilo de conducción política de Correa, ¿no es cierto? Pero lo que vemos en este momento son señales muy contradictorias. Yo a ratos pienso que vemos la configuración de un gobierno que es parecido al primer gobierno de Correa, pero con los roles invertidos. ¿Qué es lo que teníamos en el primer gobierno de Correa? Teníamos un presidente duro que salía a polemizar, que salía a antagonizar, y teníamos un vicepresidente que jugaba al rol de bueno. Ahora tenemos una situación distinta. Tenemos un presidente que es Moreno, que hace el papel de bueno, el papel de figura política, que extiende la mano, que abre los diálogos, y tenemos un vicepresidente que juega a la política dura, a la política sucia, a la política de la confrontación. Pero el gesto es espontáneo de Moreno, porque así es en cualquier escenario, siempre ha sido así. Ayer no convenía que digamos, se haga un ladito. Ya, pero creo que se necesita firmeza en algunas cosas. O sea, a mí me parece muy bien lo del diálogo. Me parece que el país tiene que despolarizarse, que el país tiene que entrar en una lógica de diálogo y de entendimiento. Pero aquí hay una serie de temas políticos gruesos que están en juego. Y que están en juego por la salud democrática del Ecuador, que están en juego también por la reconciliación del Ecuador. O sea, nosotros no vamos a tener un país reconciliado en términos políticos, que redefina su horizonte democrático si no se resuelven algunos temas pendientes que deja la Revolución Ciudadana. Frente a esos temas no hay pronunciamientos claros del presidente Moreno. Entonces uno quisiera ver una actitud más firme, una actitud más clara, ¿no? Una posición más definida frente a lo que el país está debatiendo y frente a lo cual el país quiere respuestas. Entonces, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra el show político de Jorge Glass ayer en el Congreso. Y alrededor de ese show, todo el bloque de Alianza País unido, porque hasta donde yo veo, esta es una posición concertada de todo el bloque. Todos por el bien de todos. Como decíamos, repitiendo a los pelagatos, si es que cae Glass, cae toda la estantería. Entonces, todos los que están allí indiciados, que les quedamos viendo tanto en la pantalla de televisión como cuando tenemos oportunidad de verlos físicamente, no nos sostienen en algunos casos la mirada, porque hay un pecado. A mí me ha pasado incluso aquí. Los pecados se visualizan en los rostros y en las imágenes de los hombres y de las mujeres que han cometido ese tipo de actos. Bueno, no siempre se expresan en el rostro los pecados, ¿no? Ahí está el contralor Polit,
que tenía a cuestas una cantidad de pecados y ganó un concurso para Contralor con 98 puntos sobre 100, creo. Entonces me parece que hay rostros que también disimulan muy bien lo que hacen, ¿no? Disimulan muy bien sus prácticas, entonces no es que se transparenta eso tan fácilmente. Son expertos en construir asambleístas, son ya expertos, maestros en construir unos mítines fantásticos. El que llevaron ayer a la Casa de los Legisladores fue estupendo y deben haberse estado felicitando la maestra de ceremonias, no sé cómo le denomine usted, pero estaba muy lucida en su intención. ¿Ustedes no pensaron que iba a haber ese tipo de descrédito para el conjunto de los señores asambleístas que no pudieron reaccionar, especialmente los del lado opositor? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Doctora, bienvenida. Un honor compartir este panel con Felipe, con Fernando y con Juan Carlos, y un saludo para su distinguida audiencia. A propósito de los pecados que se notan o no se notan en la cara, a lo mejor hay complicidad en el cometimiento de los mismos o un libreto de tal manera estructurado en el que todos los pecadores pasan de agache. Y créanme que hoy voy a hablar, como lo hice ayer, desde la indignación que siento como ecuatoriana frente a un vergonzoso espectáculo montado en la Asamblea Nacional. Creería yo sin precedentes. No se puede decir bajo ninguna lógica que estuvimos en una comisión de comparecencia de un vicepresidente de la República para rendir cuentas sobre temas tan escabrosos y tan preocupantes para el país como son los temas de corrupción, que hoy la ciudadanía pide cuentas y ya hay procesos penales y ya hay algunos señalamientos y hay una clara responsabilidad política del vicepresidente. Yo se los dije ayer con toda la firmeza, eso fue un mitin político de Alianza País y una falta de respeto para los ecuatorianos que con todo el derecho quieren conocer la verdad sobre los temas de Odebrecht, los temas en corrupción en los sectores petroleros, energéticos, etcétera. Y de esa maratónica intervención histriónica, que por cierto parece que le dolió mucho al vicepresidente que se lo dijera, 1 hora y media fue para autoalabarse, para darnos a conocer a los ecuatorianos sus orígenes familiares, sus intereses deportivos, la calle del barrio donde se crió, y luego 1 hora y media más para hablar sobre los beneficios o los supuestos beneficios de la Revolución Ciudadana. Y el tema de Odebrecht, las vinculaciones, el control, seguimiento, evaluación, acorde a la responsabilidad política por el decreto ejecutivo dado a su favor. Nada que ver. De ninguna manera. Las preguntas que le hicimos al vicepresidente en medio de las interrupciones, comprenderá usted que eso era un mitin que estaba pues lleno de gritos, barras a favor del vicepresidente, por otro lado, un acoso por parte de la fuerza pública, y así lo denuncio a los asambleístas de oposición. A un asambleísta que saca un cartel, le cae pues en montonera a toda la fuerza pública, agredirla cuando no puede pasar eso, mientras la barra sacaba un montón de carteles y no ocurrió lo mismo. ¿Se están asemejando a la fuerza pública venezolana? ¿Han comenzado ya, cree usted? No, yo no quisiera que llegáramos a esos extremos y esas comparaciones, Gonzalo, pero realmente lo de ayer no tiene precedentes y fue sumamente vergonzoso. Como le digo, un espectáculo circense para autoalabar a un vicepresidente que está seriamente cuestionado y que aunque él intente y todo su grupo y toda su militancia evadir la responsabilidad, yo se los dije con claridad, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las piedras se puede ocultar la verdad va a salir a la luz, y no precisamente porque se han activado las instituciones del país, sino porque aquí hay una investigación internacional de una trama específica en el tema de Odebrecht, pero el país también quiere conocer los contratos petroleros, la venta anticipada de petróleo con la China, la deuda con la China, y bueno, básicamente los sectores que estuvieron bajo la responsabilidad del vicepresidente Glass, a quien en las preguntas puntuales, como por ejemplo el proyecto Toachi-Pilatón, que es uno de los intereses que yo tengo por la defensa de los derechos de los trabajadores asegurados y de los jubilados, y que es todo un culebrón que no le ha dado 1 kilovatio de energía al país, y de los cuales se ha invertido $250 millones de los recursos de la Seguridad Social. ¿A eso no se refirió? Pudo responderme con el mayor desparpajo que si quiero vaya a conocer la obra para enterarme de qué va.
¿Cómo se le ocurre que esa puede ser la respuesta seria de un vicepresidente que comparece frente a una Asamblea Nacional? Si él cree que el irrespeto es para Cristina Reyes, se equivoca. El irrespeto es para los ecuatorianos, que miran con indignación y con rabia este espectáculo decadente, producto de la desesperación de quienes intentan sostener a una figura que es absolutamente inaceptable su procedimiento, su accionar a lo largo de estos años, porque ha sido comprobado que si él no conocía de las pillerías de sus funcionarios, ministros, de su tío con los depósitos de los 13 millones, es que si él dice no saber y él realmente es tan inocente, pues lo que sí es un absoluto incompetente y negligente que no pudo supervisar y controlar los sectores estratégicos con la responsabilidad política del decreto que le fue a él extendido. Recordemos sus negativos. Tenga la gentileza, vamos a oír al vicepresidente Glass afirmando que él no tenía ninguna relación ni vínculos de ninguna naturaleza que le haya asociado con las propinas, bueno, fuera propinas, ¿no? Con las grandes cantidades de dinero que repartió en toda la región la Odebrecht. Esto decía. Siempre doy la cara. Yo no me escondo en ningún lado. Segundo, mis manos están limpias, compañeros y compañeras. Mis manos están limpias. Sí, Jorge Glass llegó a la asamblea para, en medio de cientos de sus partidarios, negar toda participación suya en las redes de corrupción de Odebrecht. Y la razón de ser es porque no hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada, como no la hubo en la campaña electoral, como no la hay ahora. Que diga algún ministro de Estado o algún gerente de empresa pública si jamás Glass cogió el teléfono para pedir algo en algún proceso de contratación. ¡Jamás! Y luego, durante varias horas, explicó los llamados logros del gobierno de la Revolución Ciudadana, en el que él ha participado durante 10 años como ministro y vicepresidente. Luego llegaron las preguntas de los asambleístas, casi todas para que explique por qué su tío durante años recibió por parte de Odebrecht a su nombre sobornos que suman más de 13 millones de dólares. Usted conocía, señor vicepresidente, que el señor Ricardo Rivera, al parecer, tomaba su nombre para buscar ser beneficiado en alguna institución pública o con algún tipo de contrato. Si yo conocía que Ricardo Rivera se estaba tomando mi nombre, absolutamente no. Pero es que nadie comprende cómo su tío llegó a ser un hombre tan poderoso que, según la instrucción fiscal del informe de Fiscalía, 13 millones de dólares han sido depositados en su cuenta y usted ni siquiera se enteró. Que esas coimas y esos sobornos a ese nivel necesitan de padrinos, de auspiciantes, de palancas. En lo personal este es un tema muy duro. Estamos hablando del hermano de mi madre. Es un tema muy duro, muy difícil. Pero mi responsabilidad con el país es que se aplique la justicia, que se investigue todo y a todos. Mas todo esto para Glass es una campaña de la oposición para desprestigiar al gobierno, y alertó que para ello la propia Odebrecht podría prestarse en venganza de no haber cedido a sus pretensiones. Aquí hay un golpe blando en marcha, un golpe de Estado. Una larga exposición que terminó en medio de un mitin político que molestó a los opositores. Este show, ¿quién paga las tarimas aquí? ¿Quién paga los sándwiches? ¿Quién paga las movilizaciones de toda la gente que viene aquí a aupar un show? El vicepresidente Glass tiene que venir aquí a un juicio político. Y es que para ellos, la tesis de la venganza de Odebrecht no cuadra. Raras son las venganzas de Odebrecht, que en venganza le entregan millonarias cifras al tío del vicepresidente, alguien que ni siquiera es funcionario público. ¿Qué hace negociando asuntos de Estado el tío del vicepresidente? Ana María Canizares, usted tiene la palabra desde Teleamazonas. Señora escolta legislativa, por favor actúe, retírele de aquí a los asambleístas. Fue el momento en que legisladores del movimiento Creo levantaron un cartel pidiendo a Jorge Glass que responda si recibió dinero de Odebrecht. Compañera presidenta, no permita sus trabajos. La escolta legislativa reaccionó de inmediato y hubo desorden en el salón donde se desarrollaba la intervención de Glass. Por favor, retiren esos carteles. Dos asambleístas se retiraron del lugar, molestos e insatisfechos con la exposición del vicepresidente. Esto es un show. ¿Por qué no habla de los 13 millones del tío? ¿Por qué no habla? Traen a toda la gente del país para que los aplauda.
más de esa farsa, pues. Al inicio de la sesión, la escolta legislativa y miembros de la policía reforzaron la seguridad dentro y fuera de la Asamblea. Incluso los periodistas tuvimos inconvenientes para ingresar al salón del ex Senado. Al final de la exposición del segundo mandatario, la oposición se mostró insatisfecha. El movimiento Creo anunció que tiene listas más de 46 firmas para presentar la solicitud de juicio político en contra de Glass, aunque no establece con claridad una causal constitucional para el proceso. La causal tiene que ver exclusivamente con la relación política de coordinar, supervisar y coordinar, que no la ha cumplido a cabalidad y que se han dado casos de corrupción bajo su coordinación. El oficialismo, al contrario, se mostró satisfecho, rechazando los anuncios de juicio político contra Glass por parte de la oposición. Es que no existe, yo siempre he sido enfática, aquí no es lo que ellos creen, aquí no es lo que alguien opina, aquí es lo que es. Y nosotros tenemos que someternos a esto, a la ley orgánica de la función legislativa, que es el cuerpo legal que nos rige. Mientras no haya una causal, no se puede hacer una convocatoria a juicio político simplemente por show y politiquería. En los exteriores de la Asamblea se concentraron simpatizantes del vicepresidente, que lo esperaron desde muy temprano. Hubo tarima, aplausos, banderas, pancartas e intervenciones respaldando su gestión. Un mitin político que selló la sonada comparecencia de Glass ante la función legislativa. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. ¿Cómo iba su paciencia, doctor Fernando Santos Albite, hasta la altura de estas reacciones internas? Y muy buenos días, ministro. Felipe, Cristina, Juan Carlos, Gonzalo y su audiencia. Mire, yo esperaba esto. Aquí no ha cambiado nada. Parece que seguimos gobernados por el señor Correa. Esto es digno del gobierno anterior. Lo peor es que le hacen daño al presidente de la República, porque él, mucha gente le creyó cuando dijo que iba a aplicar una cirugía mayor contra la corrupción. Esto no es cirugía mayor contra la corrupción, esto es darle vitaminas a la corrupción. Mire, Gonzalo, aquí no va a pasar nada como nunca ha pasado nada. Este gobierno que continúa desde hace 10 años se va a defender a sí mismo. Se van a tapar, se van a encubrir, la fiscalía se dará las vueltas, la Contraloría, bla, bla, bla. Pero hay un rayo de esperanza de que algún día va a brillar la verdad. ¿Por qué? Porque este es un delito transnacional, ¿verdad? Bebido coimas de una compañía extranjera. ¿Por qué estamos atacando a la corrupción? ¿Por qué se ha visualizado la corrupción como el cáncer que está corcomiendo a la sociedad ecuatoriana? No es por la labor de la Contraloría o de la Fiscalía, ni del Congreso, de la Comisión de Fiscalización, es porque ha venido de afuera la información. ¿Cuándo se puso de moda el tema de la lucha de la corrupción y se le visualizó? Cuando unos periodistas panameños sacaron los papeles de Panamá hace un año, año y medio. Ahí se dio cuenta que el señor Bravo, un funcionario de tercera categoría de Petroecuador, que ganaba $3,000 al mes, $4,000 al mes, tenía depositados 16 millones. Lo que dicen aquí tiene más según los papeles. Ahí el país se dio cuenta de la corrupción. Cuando el señor Carlos Pareja Llanuselli había hecho la compañía Capaya y había depositado millones. Si no era por estos señores que descubrieron de afuera del país la corrupción de los papeles de Panamá, aquí no nos enterábamos. Aquí seguían haciendo la refinería del Pacífico y en la refinería de Esmeraldas. Eso me da esperanza, Gonzalo, de que ante la presión externa algo se hará. Aquí se echará tierra. Se dirá, no, es un señor honorable, merece una condecoración y no una repro. Porque verá, Gonzalo, ya el Brasil dio la lista de los corruptos. Sí. El Brasil. Sí. Obviamente llegó la lista y le costaron en la mitad. Usted se refiere al Ministerio de Justicia del Brasil. Ese le entrega exactamente a nuestro nuevo fiscal. Tenemos que decirle porque es nuestro, ¿no? Nuestro nuevo fiscal Vaca Mancheno recibe esa lista y aquí le detienen o seguramente ya telefónicamente dice guárdate en el mejor bolsillo. ¿Por qué?
porque ahí están unos dos nombres inimaginables, dicen. Entonces ese es el problema que mantiene hasta este momento. No sé a su retorno de Panamá con qué busque disimular o anular el hecho de dar a conocer a la ciudadanía ecuatoriana estos dos nombres que refieren a ayudas de Odebrecht para las campañas electorales comunes o individuales de estos dos nombres. Eso es complicado, por lo menos la investigación que ha hecho la radio con algunos compañeros, ni ellos se animan a poner eso porque no han constatado la carta, pero eso es lo que en Brasil manifiestan. Entonces están nerviosísimos. Así es, Gonzalo. Mire, parece que la lista le cortaron, ¿verdad? Y los que estaban arriba les ocultaron, se guardó el fiscal o quien sea en el bolsillo. Y la otra lista de las sardinas, como dicen, los peces gordos les ocultaron. Y las sardinas es las que han hecho esto. Pero, Gonzalo, el Brasil va a exigir. Un momentito, señores del Ecuador. ¿Tiene por qué y cómo exigirle al gobierno ecuatoriano? Pero por supuesto va a decir, señores, aquí le juzgamos a la Odebrecht con todo rigor, porque en el Brasil hay que reconocer, el dueño de la compañía, señor Marcelo Odebrecht, está en la cárcel. ¿Por qué ustedes omitan esos dos nombres? Exactamente, le van a decir un momentito, que no jueguen con el Brasil, nosotros les dimos la lista completa, juzguen en la lista completa en el Ecuador, aquí le están ocultando, en primer lugar. En segundo lugar, Gonzalo, también hay una investigación que se realizó en los Estados Unidos, donde no se juega con la justicia. El gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía, estableció $32.5 millones de coimas pagadas por Odebrecht en el Ecuador a funcionarios públicos para conseguir contratos. 32.5 millones de dólares, una cifra exacta. No dicen aproximada, más o menos, no. ¿Por qué? Porque saben, porque sumaron aquí cuánto le dieron a cada uno y llegaron a esta conclusión. En pocos días, Gonzalo, en pocos días, esta lista tiene que hacerse pública. Así es que va a ser la presión internacional, Gonzalo, la que obligue a continuar con la lucha contra la corrupción, porque así se inició. Si no venía de afuera, aquí no va a pasar nada, aquí se darán la vuelta, pero será tanta la presión internacional, el mundo ya está interconectado, ya las luces están en todos los países, ya no es que uno se aísla y el otro brilla, no. Así es que, mire, Gonzalo, ha pasado algo que la prensa no ha dado la mayor importancia. Esta semana la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha negado a revisar las decisiones de los jueces americanos en el caso del chantaje a la Chevron. Un grupo de abogados chantajistas se inventó unos daños que la Chevron ya había cubierto y le ofrecieron a un juez en Lago Agrio $500,000 para que haga una sentencia condenando a la Chevron a casi $10,000 millones. Bien, la Chevron les llevó juicios a estos abogados, uno era americano, otros son de aquí, y los jueces americanos dijeron, aquí hay un chantaje, esta es una sentencia fraudulenta, hecha por la coima y el soborno, y le quieren sacar $10,000 millones a la Chevron, ¿verdad? Como tenían derecho estos abogados a apelar, apelaron y la Corte Suprema se ha negado a revisar el caso y queda firme la sentencia diciendo, la sentencia del Lago Agrio es fraudulenta. Ya se acaba la etapa civil. Sí. Y hay en el campo civil una decisión de que aquí hay un intento de chantaje de $10,000 millones contra una compañía americana. Hoy viene la fase criminal. Bien. El FBI, porque es un delito transnacional, tiene que intervenir. Y hemos visto que el presidente Correa, el expresidente, era el que más le presionaba a la Chevron, fue a las Naciones Unidas, es decir, paga. ¿Por qué trae a colación este episodio? Para decir que afuera solo afuera se lucha contra la corrupción en el Ecuador, gracias a Panamá, gracias al Brasil y hoy gracias a los Estados Unidos. Esta época de corrupción puede merecer sanciones. Aquí no va a pasar nada. El fiscal, el contralor, el viejo, el nuevo, lo que sea, la fiscalización, nada. Pero afuera, así es que estos pícaros no pueden, como decía doña Cristina, esconderse debajo de las rocas.
porque brillará la verdad, pero esta verdad de afuera. El diario La Hora en su primera plana exhibe una expresión sólida en el sentido de la contundencia que tiene. Pegó con esto el señor vicepresidente, le hizo creer al país de que es un hombre honrado. Juan Carlos Solínez dice: yo soy un hombre honrado. ¿Cómo piensa, no usted exclusivamente, cómo cree que piensa la colectividad nacional con tantos ámbitos que no tienen una respuesta adecuada, un esclarecimiento convincente, digamos, ¿no? ¿Qué deja flotando en el ambiente, o qué dejó flotando en el ambiente la intervención del señor Glass el día de ayer? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, doctor A Cristina Reyes, a Felipe Burbano y a Fernando Santos, que comparten el panel. Quisiera iniciar, Gonzalo, si me permite, haciendo una felicitación pública, sobre todo a las mujeres asambleístas, a las mujeres que están encabezando una batalla valiente, decidida, frontal, en contra de la corrupción. Cristina Reyes, Janine Cruz, Anita Galarza, Paola Ventimilla, Mae Montaño, les he oído en intervenciones realmente brillantes, valientes, frontales. Ayer mismo fueron las mujeres las que fueron las protagonistas de esta protesta, esta protesta, y creo que el género está pues enorgulleciéndonos. Y claro, en la otra cara de la moneda, el mismo género, a través de asambleístas, una que preside la Comisión de Fiscalización, otra ex vicepresidenta de la Asamblea, tratando pues de minimizar, de alcahuetear, de alguna forma de alguna forma proteger. Al vicepresidente Glass, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo. Yo creo que el vicepresidente Glass confundió el comparecer al Congreso para rendir cuentas con comparecer al Congreso para ser sometido a un proceso de fiscalización y de investigación. Él ayer fue a rendir cuentas, a hablar sobre todos sus logros, que por cierto son cuestionables cada uno de ellos, y el momento en que pues en el país operen las instituciones, la justicia se imponga, la fiscalización cumpla su rol, ya veremos pues si se jacta de esas obras de las que ayer sacó pecho. En todo caso, definitivamente estoy de acuerdo con que ha sido un sainete lo de ayer. Creo que ha sido una burla, como decía Cristina, al pueblo ecuatoriano, no solamente la institución del Parlamento, de la Asamblea y a su institución de la fiscalización, sino una burla al pueblo ecuatoriano. Usted preguntaba qué opino con respecto a la afirmación del vicepresidente Glass de que es un hombre honrado. Yo creo que esas declaraciones no se las hace uno mismo, no se las hace ni se autoproclama honrado, sino que se demuestra con los actos y hechos en la vida. Y creo que en la conciencia de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano está claramente establecido que detrás de todas estas acciones y omisiones hay una red de corrupción del más alto nivel, en donde simplemente lo que hay es que determinar responsabilidades y grados de participación. Porque creo que la corrupción está clarísima para propios y extraños. La corrupción no puede ser negada ni siquiera por la gente de Alianza País, porque ha llegado a unos niveles tan altos, tan incuestionables, tan contundentes, que lo único que les corresponde en este momento es, agachando la cabeza, decir, hay que investigar quiénes son. Pero claro, en ese contexto de reconocer estas redes de corrupción, tratan de sostener a un pilar que, como bien se ha dicho, si es que caen pues muchos más. Perdone, doctor, el problema es que el organismo constitucionalmente convocado a fiscalizar está tomado. Y dicen que también ya se demuestra que la fiscalía está tomada pues, por el mismo grupo. Y también dicen que el procurador está en silencio, hasta el papá lamenta esa actitud del hijo. Y que el señor, cualquier institución que usted quiera, están tomadas las instituciones. Entonces, ¿en qué finca usted esperanzas de que habrá institucionalidad que reprima
que concluya con la investigación especialmente, porque ayer hasta para el periodismo de investigación hubieron unas pautas increíblemente importantes. Ahí tienen como para hacer un seguimiento, tenemos todos para hacer un seguimiento. Pero si es que, como usted decía, o alguien decía de comienzo, no hay una voz que sea aplaudida, creíble esa voz, de una autoridad nacional más significativa, esto va a entrar como la pastilla de Senpriol, pues no, simplemente la tomamos y esperamos resultados ¿de qué? Esta es la parte que nos preocupa a todos los ecuatorianos. Sí, definitivamente la parte institucional es vital, ¿no? Si es que antes del correísmo no existía una institucionalidad débil, el correísmo vino a arrasarla completamente y evidentemente pues hoy no podemos ni tenemos las certezas de que las instituciones, la justicia en sus instancias va a operar. Sin embargo, creo que se ha producido una remoción, un cisma a nivel institucional. No solo porque el presidente Moreno está tratando de imprimir un nuevo estilo, sino porque los actos de corrupción han sido tan evidentes que se han desbordado, que las autoridades, vemos que una de las más altas autoridades de control, que es el Contralor, está envuelto también en esta red de corrupción, ha debido renunciar, que creo que es lo que debe hacer también el vicepresidente, ha debido renunciar, claro, el fiscal por su parte ha tenido que seguir una lógica en donde ya creo que no hay retorno. Es decir, el fiscal ya ha dado pasos y se ha destapado cierta información que le va a ser muy difícil congelarla o, como se hacía en la Contraloría, meter los informes en el cajón, ¿no? Va a ser muy difícil. Y a eso hay que sumar una lógica de la sociedad ecuatoriana que está reclamando respuestas. Ayer yo veía en la televisión, en el noticiero, que a un rector de la Universidad Estatal de Guayaquil le están pidiendo sanciones e incluso la renuncia porque salen unos videos con unas bailarinas exóticas, ¿no? Y digo yo, a ver, si es que por un acto de esa naturaleza, en una celebración que puede ser inapropiada, ¿no?, se le está pidiendo sanción, no se diga pues a esta red de corrupción que de todas las evidencias señalan al vicepresidente de la República. Aquí, Gonzalo, yo creo que las preguntas que se hicieron ayer en la Asamblea y que no fueron contestadas son vitales. Aquí no se trata primero de que se ha entregado 13, 14, 15 millones de dólares al tío del vicepresidente, al señor Rivera. Aquí se trata de que ha habido pagos sistemáticos. En este caso han sido develados los pagos de Odebrecht. Pero hay muchísima más obra pública y muchísima más obra pública en los sectores estratégicos bajo el control del señor Glass. Entonces, ¿qué nos hace dudar siquiera que el señor Rivera no solamente pedía para las obras de Odebrecht, sino pedía para todas las obras que estaban bajo la competencia de los sectores estratégicos? Entonces ya no estamos hablando de esos millones de dólares, estamos hablando de muchos más millones de dólares, y si sumamos a eso la red de corrupción petrolera, ¿no?, que también los implicados, desde la clandestinidad, ¿no?, hasta con cierto desparpajo, señalaban y apuntaban también al vicepresidente. Es decir, no es solamente el caso de Odebrecht, son muchísimos los casos, todos los casos de corrupción, me atrevería a decir, apuntan al vicepresidente de la República. ¿Y quién era el señor Ricardo Rivera? El señor Ricardo Rivera no era solamente, o no es solamente el tío del vicepresidente Jorge Glass. El señor Jorge Rivera fue el jefe quien le dio empleo durante muchos años al señor Jorge Glass cuando firmaba como ingeniero sin serlo, ¿no?, desde televisión satelital. Y el señor Jorge Rivera cumplió, inclusive de lo que tengo entendido, cumplió los roles de padre frente al señor Jorge Glass, porque como él mismo ha declarado, él nunca tuvo una relación cercana a su padre, ¿no?, cuando se dio el escándalo que lo implicó al padre del vicepresidente. Entonces, si es que el señor recibía pagos reiterados, porque no es una coima, son pagos reiterados por varios millones de dólares, ¿qué significa? Que el señor cumplía. Que el ofrecimiento de palanqueo, de desbloqueo, de pago, de ajuste de contrato, de lo que fuere, se cumplía. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál era el gran contacto? ¿Cuál era la gran palanca que tenía el tío del vicepresidente para lograr esto que cumplía y que podía generarle pagos reiterados de coimas, ¿no? Entonces, cuando comenzamos ya a desmenuzar el problema de la corrupción, vemos que definitivamente las manos del vicepresidente no están limpias. Las manos del vicepresidente están sucias por acción o por omisión.
por acción o por omisión, porque él era el responsable político de los sectores donde se han descubierto los más grandes atracos que se conozca en la historia reciente del país. Por montos, son los atracos más grandes que se conozcan en la historia reciente del país. Nos instaló una especie de cuco de temor y de miedo, porque dijo que existe un proceso de desestabilización, dijo. Un golpe blando, dijo un golpe blando. Escuchémosle. Si hay un proceso de desestabilización político por parte de algunos actores. A esos que creen que pueden entrar por la ventana, que primero golpean a Glass, luego a Lenin, luego a Rafael, si quieren nuestros cargos, tienen que ganarlos en elecciones. ¡Ganen las elecciones! ¿Qué le pareció este reto estando en el salón de las injusticias esta víspera? Pues más allá de un ejercicio de paciencia, Gonzalo, creo que es un deber en estos momentos en los cuales ahí conversábamos aquí toda una trama, no solo una red de corrupción, sino también un secuestro de lo institucional que es lo que ha permitido que no se investigue, que no se procese, que no se sancione a tiempo. ¿Ayer secuestraron al Congreso? Ayer la institución, por supuesto, se los dije con todas sus letras, fue un meeting de Alianza País. No era, si ellos querían hacer su show político, lo hubieran podido hacer sin necesidad de tomarse el nombre de la Asamblea Nacional. De paso, debo decir que el presidente de la Asamblea Nacional no participó de este espectáculo. Tengo entendido que solo lo ha recibido. Pero bueno, ayer, como lo digo, el vicepresidente parecía como poseído por el espíritu belicoso del expresidente Correa, tratando de justificar todo el tiempo que él no sabía, que él no vio, que él no se enteró, y desconociendo lo que el decreto ejecutivo contempla en cuanto a su responsabilidad política de supervisar, de controlar, etcétera. Y también se lo dije con todas sus letras y con toda la valentía que me caracteriza y que le caracteriza a los ecuatorianos que quieren respuestas. Esto no es un golpe blando, esto no es una conspiración contra él, contra el gobierno. Esto es un deseo que parte de la ciudadanía, que viendo tantas injusticias hoy, jubilaciones impagas, una deuda en el IES que le he denunciado durante años, que se la desconoció y hoy en un informe se ratifica y la van a tener que pagar. Vemos pues una serie de problemas sociales que aún tiene el Ecuador, y nos enteramos luego de que estos malos funcionarios públicos, bajo la tutela del vicepresidente, su propio familiar, que según la instrucción fiscal recibía el 1% de cada contrato, solamente de Odebrecht, comparto con Juan Carlos, solamente de Odebrecht, y comparto con Fernando que nos hemos enterado no porque se activó a tiempo las instituciones en nuestro país, sino por una investigación de carácter internacional, si no aquí nunca hubiera pasado nada. Así que nuevamente me ratifico, la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Sí. Nosotros tenemos que hacer lo propio de tratar de rescatar la institucionalidad de la Asamblea Nacional y pedirle cuentas al vicepresidente. Un segundo episodio que buscaba atemorizar, digamos, a varios integrantes de la Asamblea de estos tiempos, era decirle, a mí que me rebusquen prácticamente, a mí que me investiguen, pero quiero que investiguen también, por 40 años dijo que le investiguen, pero también 40 años anteriores. Eso no le afecta o no estaba dirigido al Partido Social Cristiano, más bien a toda la partidocracia. Hay que investigar también los últimos 40 años, o fue una salida habilísima del señor vicepresidente de la República. Cristina. Es típico Reyes de estos señores que se llaman revolucionarios confundir a la opinión pública para no concentrarse en el hecho que está cuestionado hoy seriamente. Y se les ha dicho, si han tenido 10 años con el secuestro de las instituciones, con una mayoría parlamentaria, han estado en el gobierno y durante 10 años no han investigado absolutamente nada y hoy quieren por poco, y le escuchaba a Ramiro García decir, investigar el ferrocarril de Eloy Alfaro.
cuando Sí, también las personas que conocen sobornos. derechos sabrán que si algún ilícito, que por supuesto no lo compartiría de ninguna manera, se cometió hace 30 años, es un delito que ya hubiera prescrito. Claro. A lo que tenemos que atender con todas nuestras fuerzas, concentrar con toda la institucionalidad, con el deber de la ciudadanía de rendir cuentas, de pedir transparencia, son de los hechos de corrupción que conocemos al día de hoy. Si hay que investigar más, por supuesto que se investigue más, pero que no desvíen a la atención pública. Ellos son responsables de la administración de la mayor bonanza petrolera de este país, de estas mega obras que también conllevaban mega sobornos y mega propinas, que para el presidente Correa, expresidente Correa, estarían justificadas Cristina, como un acuerdo entre las partes. ¿Qué nos debe el actual presidente de la República ya entre todo esto? ¿Y qué oportunidad tuvo su líder, el señor abogado Jaime Nebot, en la plática de estas últimas horas de decirle o de aconsejarle otro andarivel más directo, más contundente, no sé? Nadie discute ni desmerece esta intención o buena intención que ha expresado el presidente Moreno de esa cirugía mayor a la corrupción, de abrir el diálogo hacia los diversos. Esto es algo que sería lo más natural en un gobierno democrático, pero durante 10 años estuvo completamente cerrado por el sectarismo, por los sesgos ideológicos de un expresidente hoy que no puede caminar ni por las calles tranquilo, ni con su conciencia tranquila, porque siempre está perturbado. Claro. Y ahora parece, a propósito de eso de las amas de casa desesperadas, esa serie, parece un tuitero desesperado, insultando y ofendiendo a la gente a través de las redes. Pero en definitiva, yo le diría al presidente Moreno que necesitamos coherencia entre el discurso esperanzador de esa práctica, de liberarnos de la corrupción. Pero don Jaime Nebot dijo que era coherente el presidente Moreno. Y luego también yo le pediría que sin descuidar esta cruzada que ha emprendido la ciudadanía, sí. La opinión pública, Exacto. Los periodistas, las instituciones también. El Ecuador decente. El Ecuador decente por desenmascarar la corrupción y por sancionar a quienes han defraudado la confianza de los ecuatorianos, no olvidar que está pendiente aún una agenda política, económica, social. Estamos aún a la espera del programa económico que nos va a permitir la recuperación de los sectores productivos, la generación de empleo. Estamos aún a vísperas de conocer pues cómo se van a implementar esos compromisos de campaña, que no los olvidamos, en cuanto a prestaciones sociales y otros temas que los ecuatorianos con mucha esperanza por eso votaron por quien hoy es el presidente. Así que yo diría no descuidar la cruzada contra la corrupción, pero también tenemos que tener firmeza para solicitar de inmediato que se implemente esa agenda económica y política que permita la recuperación del país. Reyes, nuestro afecto, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Felipe, ¿qué está esperando el país? Yo encierro en eso una pregunta generalizada, porque en esto tenemos que insistir. Este país decente, este país que acumula la mayor cantidad de esperanzas, que comenzaron a aparecer, a inflarse claras señales con la presencia en Carondelet de un hombre bueno. Tenga la gentileza, Felipe Urbano de Lara. Es decir, es difícil, Gonzalo, decir qué espera el país. Me parece que el país sigue... El país está polarizado. Sigue dividido, sigue polarizado. Me parece que el juego de ayer en Asamblea es un intento por seguir en esa línea, seguir dividiéndonos, seguir polarizándonos. Exacto. Entonces, cuando tú preguntabas hace un momento cuál es la reacción del país frente a lo que ocurrió ayer, cuál es la imagen de Glass que deja su comparecencia ayer en el Congreso, me imagino que la imagen será una imagen también polarizada. Habrá gente, la militancia de Alianza País, la militancia del correísmo que está firmemente movilizada alrededor de Glass. Entonces me parece que, digamos, tenemos esa estrategia de seguir la polarización por un sector del gobierno, mientras por el lado de la presidencia de la República se tiende esta política de mano abierta y de diálogo. Y amigable. Y amigable, ¿no? Lo que a mí me parece, Gonzalo, es que dentro de Alianza País, esta situación yo creo que es insostenible. O
sea, este cuarto de hora yo creo es que insostenible. Es insostenible. A mí me da la impresión de que la corrupción, como decía Fernando, digamos, cerrarse a un esclarecimiento de los responsables de la corrupción tiene un efecto sobre el gobierno y tiene un efecto sobre Moreno. Y tiene un efecto para aquellos sectores de Alianza País. Creo que hay algunos sectores dentro del gobierno y dentro de Alianza País que ven con temor todo lo que está ocurriendo y que sienten que esta es una ola que les puede arrastrar, sobrepasar, ¿no? A todos. Sí. Y el momento en que sientan que esta ola les va a sobrepasar, tendrán que reaccionar. Pero tú admiras en los rostros una cantidad de soldados y soldadas de la corrupción, caramba, que suman un buen número de actores, porque se les ve en el rostro, se ve preocupación. Bueno, como se ha dicho aquí, es una red, ¿no? Es una red en donde está el caso Odebrecht, pero no es solamente el caso Odebrecht. Está el caso de la refinería del Pacífico, está la repotenciación de la refinería de Esmeralda, sobre las cuales hay una serie de denuncias y acusaciones en firmes escandalosas. En donde y hay otras compañías brasileñas igualmente. En donde tiene una responsabilidad política el vicepresidente, están las compañías chinas. Entonces a mí me da la impresión de que cuando el vicepresidente habla de golpe blando, sigue hablando de golpe blando, yo lo que me puse a pensar en este momento es, ¿no será que está denunciando un golpe blando desde Alianza País? Desde Alianza País. ¿En qué consistiría el golpe blando desde Alianza País? De tener que comerse al vicepresidente. Si el vicepresidente fue una carga pesadísima en la campaña electoral para Lenín Moreno. Y es una carga pesadísima para la gestión de gobierno. Entonces, como estamos viendo, la presencia de Glass y la defensa de Glass le lleva al gobierno en una línea que es inconsistente con lo que ofreció Lenín Moreno, con su discurso de posesión y con los compromisos de alguna manera que él asumió frente a ese porcentaje altísimo de los ecuatorianos que no votaron por el correísmo. Entonces lo que yo veo es una tensión, una especie de bicefalía en la conducción política de Alianza País, ¿no? Por un lado Lenín Moreno y por otro lado el correísmo más duro que se aglutina alrededor de la figura de Glass. No sé si eso sea sostenible. No sé si sea eso sostenible. Me parece que mucho más efectivo habría sido ir ayer al Congreso y hacer una presentación seria y esclarecer y asumir las responsabilidades hasta donde se tengan que asumir las responsabilidades. Pero no hacer un acto de exhibicionismo político para lanzar sombras sobre lo que se está acusando. Doctor Fernando Santos Albite, estamos cada instante de la vida nacional, estamos recordando las palabras emitidas por el señor actual vicepresidente de la República, su compromiso especialmente con las nuevas generaciones. Y entonces nos imaginábamos que ya cuando esto se agolpe, porque se va a agolpar, no crean que con el evento de ayer las cosas ya están definidas, ni se imaginen, distinguidas damas, si hay como, bueno, se les distingue, distinguidos caballeros, también ustedes son distinguidos por la opinión pública. Entonces, va a haber un momento en que el señor presidente deba actuar, me refiero al respetable Lenín Moreno. Será pidiéndole la renuncia porque eso la Carta Política del Estado casi que le obliga, o por lo menos ustedes que son buenos abogados, usted y Juan Carlos nos darán. ¿Cómo puede primero agotar la instancia de pedirle al señor vicepresidente que vaya a defenderse afuera de Palacio? Por lo menos eso, que vaya a defenderse afuera de Palacio, que le responda al fiscal como ciudadano y que el fiscal no siga escuchando al otro binomio, me refiero al señor presidente Correa, íntimo de el presidente Glass, y el que ha movido cielos y tierra
para que todo el partido defienda al señor vicepresidente Glass, porque bien atinada la expresión de los pelagatos, si cae él, cae toda la estantería. Y cuando caiga toda la estantería nos podemos caer todos. Complicadísimo. Mejor es un arreglo. ¿De qué manera, señor doctor Fernando Santos, aunque, como se llama este articulista del diario El Comercio, el doctor, dice que los arreglos son una verdadera alcahuetería de la institucionalidad ecuatoriana? Antier escribió ese artículo. Se me fue. ¿Ah? No, nuestro común amigo. No, después ya me acuerdo. Tenga la bondad, doctor Santos. Mire, Gonzalo, recuerdo una frase que decían los estudiantes franceses en la Revolución de Mayo del 68, ¿verdad?, que cambió el mundo. No nos convertimos en lo que somos, sino mediante la negación radical e íntima de lo que han hecho de nosotros. El presidente Moreno, aquí, quien está con la ciudadanía en una luna de miel, tiene que establecer una línea divisoria radical con lo que ha heredado. Tiene dos problemas gravísimos entre los muchos. El problema primero es la economía. La economía ecuatoriana está en una situación deplorable. Ayer me encontré con un banquero, un ecuatoriano que tiene un altísimo cargo en una financiera internacional de las más grandes del mundo. Y me dijo, el Ecuador no está quebrado, está requebrado. La situación económica es terrible. Mire, Gonzalo, a principios del año el crudo ecuatoriano estaba en $44, había cierta esperanza de ingresos para el Estado. ¿Sabe cuánto cerró ayer? En $32 el barril el crudo ecuatoriano. Y la perspectiva es tremenda. No va a poder arreglar el problema económico el presidente Moreno, por más buena voluntad que tenga, porque ya no depende de él. Y tiene otro problema gravísimo, es de la corrupción, que ya se ha hecho conciencia en el país, porque como han dicho Felipe, como ha dicho Juan Carlos, como ha dicho usted, ya rebasó todo límite. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas, para poner un pequeño ejemplo, la compañía japonesa Chiyoda dijo vale $189 millones. Yo les hago por eso. Terminó costando 2.200, para poner un pequeño ejemplo. Entonces, si el problema económico va a ser muy difícil de solucionar para el presidente Moreno, por lo menos que deje su marca en hacer algo contra la corrupción. Esto del Congreso, este sainete de ayer le hace daño al presidente Moreno, claro. Son sus diputados los que hacen este sainete. ¿Puede la corrupción hundirle al presidente Moreno? Y yo creo que sí, porque el pueblo... No porque él sea un actor ni de asomo. No, pero heredó. Ahí está, él está al frente. Está dejando pasar, pues esa es la parte complicada. Si el pueblo ve que no tiene para comer, no tiene pan para darle a sus hijos, y el vecino que es empleado público le da caviar y champán a los suyos, robándole al pueblo ecuatoriano, ahí va a haber una reacción. Entonces el presidente Moreno, le digo, quien esté en la luna de miel y a quien respetamos y que le deseamos lo mejor, por lo menos que haga algo contra la corrupción y que ponga una división tajante con el presidente de la República, porque la gente cree que le sigue mandando. El presidente anterior, el presidente Correa, sigue mandando. Este sainete no debió haber permitido el presidente Moreno. Cuando que los socialcristianos descubrían algún lote de chuvas, ¿qué hacía el presidente Febres Cordero para practicar con el ejemplo y exigirle al presidente Moreno? Mire, Gonzalo, yo le voy a poner un ejemplo. El presidente Febres Cordero escogía bien sus colaboradores. Voy a poner un ejemplo en Petroecuador. ¿Quién nombró el presidente León Febres Cordero presidente de Petroecuador? A uno de los hombres más honorables que tiene el país, que se llama el general Solón Espinosa Ayala. Nombre íntegro. Así es. Íntegro. Convalidado aquello. Convalidado. Entonces,
Eso tenía que hacer el presidente Félix Correa, dar el ejemplo, poner autoridades de ese nivel. ¿Y qué está haciendo el presidente Moreno? Dejar a los mismos que vienen del gobierno anterior. Claro, cambiaron al presidente de Petroecuador, pero en Petroecuador no es que el señor Bravo y el señor Carlos Pareja y Anunciel hicieron todo. Para hacer 50 contratos, 40 contratos, tiene el comité de contrataciones, el comité de adjudicación, el comité de fiscalización. Esa gente sigue ahí, no se ha topado a nadie, Quizás se han cambiado figuras, el actual ministro yo lo conozco, es un hombre correcto, es un hombre serio, pero una golondrina no hace verano. Entonces, a la corrupción, como el mismo presidente Moreno dijo, hay que hacerle una cirugía mayor, no se le está viendo. Ayer van a alabar a la corrupción sus diputados. Entonces, presidente Moreno, que vea la escritura en la pared. Si usted sigue con el esquema del gobierno anterior de tapar la corrupción, aténgase a las consecuencias. En lo que respecta a la corrupción, nuestra lucha será implacable. Vamos a practicarle una cirugía mayor a la corrupción. Cuando nosotros empezamos a creer que el yo importa más que el tú, ya estamos entrando en el escabroso ámbito de la corrupción. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos, los de ayer y los de ahora. No puede ser posible. Vuelvan como grandes financistas, vuelvan como grandes empresarios, como grandes inversionistas, bendecidos, vuelvo a recalcar, por el paso del tiempo, e inclusive, a veces como candidatos, a veces a dar consejos de cómo se debe llevar adelante la política y la justicia. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Constituiremos un frente nacional, público y privado, para combatir la corrupción. ¿Y ahora? Y ahora, usted termina el programa, señor doctor Juan Carlos Solines. Gracias, Gonzalo. En febrero de 2008, yo recibí dos notificaciones con demandas penales por parte de Jorge Glass. Él me interponía demandas por injurias, por declaraciones que hice en esta radio y en una radio colega, Radio Quito. Eran dos querellas idénticas y me demandaba penalmente. Y en el tenor de la querella decía que yo en estos micrófonos me había permitido insinuar que él y su tío Jorge Rivera, que manejaban el sector de las telecomunicaciones, le tenían engañado al presidente. Y que el manejo del sector era un desastre. Y que al decir que el manejo era un desastre, yo le estaba causando un daño profesional a él. Y al decir que él y su tío Ricardo Rivera le tenían engañado al presidente, estaba insinuando una conducta de mala fe de él, y por eso me puso 2 juicios penales. Juicios que, por cierto, gracias a Dios, la justicia no estaba todavía contaminada, totalmente cooptada por Correa, y de los cuales salí airoso, porque se demostró que yo no había injuriado a nadie. Pero traigo a colación esto porque desde el 2008, cuando fui notificado en febrero de 2008 con esas querellas, esas demandas penales, se me acusaba a mí de que yo había, de alguna forma, atentado contra el honor del señor Jorge Glass y el señor Ricardo Rivera también. En aquel entonces, el señor Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, era funcionario, uno de los más altos del sector de las telecomunicaciones, porque fue intendente de telecomunicaciones, designado por Jorge Glass, que era presidente del Fondo Solidaridad, que controlaba todos esos sectores. Entonces, traigo a colación esto, que se produjo por declaraciones en estos mismos micrófonos, hace ya 9 años, sí, me acuerdo. porque justamente
Al cabo de 9 años vemos cómo se comienza a destapar, por factores externos a la institucionalidad ecuatoriana, comienza a destapar todas estas redes de corrupción fraguadas, consolidadas a lo largo del Correato. Hablar frente a esta escandalosa situación que atraviesa el país, vergonzosa situación que atraviesa el país, hablar de golpes blandos o de intenciones de desestabilizar, me parece que es ridículo y además que sobrevalora la figura y el rol del vicepresidente de la República. Aquí nadie está pidiendo la renuncia por decencia del presidente Lenín Moreno. Es más, yo creo que el presidente Lenín Moreno ha dado algunas señales positivas de diálogo, de sentar pues las bases para un proceso de reconciliación nacional que yo pienso que es prioritario en el país, después de 10 años de enfrentamiento, de descalificación, de sembrar el odio entre los ecuatorianos. Yo creo que es importante la labor que está cumpliendo o que está iniciando el presidente Moreno. Por lo tanto, aquí no podemos hablar bajo ningún aspecto de un golpe blando, ni de un golpe duro, ni de nada por el estilo. Y si es que hubiesen grupos, movimientos, personas, políticos que quieren aprovecharse de la situación escandalosa que vive el país por las redes de corrupción descubiertas y que involucran a las más altas autoridades, quisieran aprovecharse de esa circunstancia para desestabilizar o para provocar esta famosa máxima de que se vayan todos, yo desde estos micrófonos siento mi posición personal, que estoy en desacuerdo total y defenderé la democracia como siempre lo he hecho. ¿Le quieren poner miedos al presidente Moreno? Aquí nadie está conspirando, ni nadie está buscando que haya un golpe blando. Aquí lo que se quiere es que se descubra la verdad y que se sancione a los responsables y a todos los implicados de unas redes de corrupción que han llegado a lo más profundo y a lo más alto del manejo del Estado. Está equivocado el vicepresidente Glass al ponerle miedos al presidente Moreno. Totalmente. Creo que es parte del libreto, que están jugando, justamente el decir, este es un ataque contra la revolución. Este es un ataque contra los cimientos que fueron colocados en los 10 años de Correato. No, señores. Este es un ataque frontal a la corrupción, a la sinvergüencería, al atraco, al robo. Y eso puede ser este gobierno, el próximo o el subsiguiente. Porque recordemos que en política no solamente hay que ser, sino hay que parecer. Y en este momento, lo que correspondería en cualquier país civilizado, donde las instituciones funcionen y donde los actores políticos tengan la decencia y la madurez suficiente, lo que corresponde es dar un paso al costado y dejar que los órganos del Estado investiguen y lleguen a determinar autores, cómplices y encubridores de esta red que nos avergüenza a todos los ecuatorianos. Felipe Urbano de Lara, uno de los columnistas más leídos de nuestro país, ¿tiene este momento insumos suficientes para calificar al presidente de la República como un hombre valiente, no obstante indeciso, tinoso, paciente, pero en suma puede resultar un actor sorpresivo en bien de la pureza en las actitudes administrativas del Estado de parte de todos nosotros? ¿Qué escribirías hasta este momento del presidente Moreno en cuanto a ética? Si eres tan amable, a valentía, decisión. Si eres tan amable, Felipe, y con eso terminamos. Yo tengo una imagen contradictoria de Lenín Moreno. Yo tengo la imagen de un presidente que está, de un presidente débil, que está sitiado, a quien sistemáticamente se le ponen, como alguna vez decía Simón Pachano, unas líneas rojas que son infranqueables. Me parece que en la última reunión a la que yo aludí al inicio del programa, le puso unas líneas rojas alrededor de la defensa de la figura de Glass. Me parece que le pusieron unas líneas rojas alrededor de la corrupción. O sea, yo creo que en esa reunión una negociación fue pedirle a Moreno que baje el perfil de la lucha contra la corrupción.
y él permitió que esa fotografía en la que aparece con Correa, que a mí me pareció un error político, que me pareció una fotografía deprimente, ver al presidente... Es que le redondearon en el lugar donde él está. Tenemos que considerar también que él no puede incorporarse y rechazar. Además era un momento que ya me imagino era un momento de coqueteo femenino, incluso con intencionalidades claramente políticas, ¿no? Y eso era previamente preparado, aunque caigo en redundancia. Ten la bondad. Bueno, no sé, los entretelones, ¿no? Entonces veo por un lado un presidente débil, un presidente que no logra diferenciarse claramente de su antecesor, que no logra tomar una posición clara frente al legado del correísmo, que tiene que proteger el legado del correísmo, y por otro lado un presidente que intenta dar unos pasos detrás de un nuevo estilo político, ¿no? Estos diálogos que convoca, yo no soy muy optimista de esos diálogos, me parece que esas comisiones son comisiones que luego se diluyen. Sí. ¿Sí? Fabián Corral era la persona que... Da mensajes de reunirse con el alcalde de Quito, de reunirse con el alcalde de Guayaquil, que habían sido adversarios políticos del presidente Correa. Entonces hay un cambio, digamos, en la conducción política general. Pero siento que es un presidente que tiene unos límites, que le han trazado unos límites de acción muy complicados. Yo no sé si él tenga la fortaleza. Pero no serán rígidos, te aseguro. Bueno, yo confío en tus buenas fuentes informativas y en tu buena intuición periodística. O se las juega o las cosas salen... Yo solamente acotando a lo que dice Felipe, yo creo que hay que reconocer también que no ha cumplido ni siquiera los 100 primeros días, ¿no? Claro. Y entonces que luego de tener un lastre como el que deja Correa, no solamente respecto a la crisis económica y al mal manejo de la economía y la situación en la que deja el país, sino a todo este andamiaje que montaron, yo creo que desmarcarse, sacudirse, marcar un estilo propio, no es un tema tan fácil. Yo creo que él está midiendo, está viendo hasta dónde puede llegar con esas líneas rojas que estoy de acuerdo que le han impuesto, está viendo si es que puede tal vez pasarlas, con hombres que empujen, ¿no?, dentro del palacio y yo para creo que abandonen. Yo creo que va a ser muy importante, abusivamente ahí ocupando puestos que ya no les corresponde. Sí, pero muchas veces inclusive se habla de gabinetes iniciales que son gabinetes fusible y que son luego reemplazados. Ajá. O sea, yo creo que es prematuro todavía hablar, pero yo sí creo que es importante dar alguna señal también de confianza del otro lado. Es decir, bueno, hacerle sentir al presidente que tiene un respaldo y que no depende solamente pues de este andamiaje correísta montado por Correa, del cual pues no debe ser fácil desembarazarse. El escepticismo, no obstante, de Felipe Urbano cuenta, ¿no? Cuenta y muchísimo. Felicitaciones, Felipe. Estaremos atentos a esa crónica, aunque no la deseamos. Va a ser una crónica optimista. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM.